El velamen metálico del carguero Hércules cortaba la sombra como una cuchilla olvidada, con una escora que dejaba entrar más vacío que aire. La cámara imaginaria del universo se acercaba al casco ennegrecido, cicatrices de láser, placas abolladas, un nombre pintado que ya había dejado de significar esperanza y ahora solo hablaba de deber. Sobre el puente, la comandante Mara Vela miró la transmisión rota que venía de la órbita caída. El color de la señal era un susurro de fuego. Detrás del vidrio, la nebulosa teñía todo de azules fríos, y la luz entrante hacía que las partículas suspendidas en la atmósfera parecieran insectos celestes. Afuera, la estación de extracción del sistema término 9 se desangraba en silencio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El universo contuvo el aliento. Una transmisión encriptada y descompuesta proyectó la silueta de una criatura diminuta entre escombros, un animal con pelaje fosforescente, ojos como lunas rotas, y un gemido que trascendía frecuencia. Era un cachorro de Cerei, especie catalogada como fauna menor hasta que el imperio empezó a apropiarse de sus hábitats. La orden fue clara, misión de evacuación, no de zoología. Pero la tripulación de Mara conocía el rostro del hambre y la familiaridad de la pérdida, había fotos de campos verdes y playas, y esos recuerdos sonaban como nombres de familia en una ceremonia de duelo. Ella no estaba allí para teatros. Pero una mano humana no puede mirar y no tocar. Cerca de la escotilla, la criatura se acurrucó en el hueco dejado por una cápsula de escape. Sus costillas brillaban bajo bioluz, su respiración era un péndulo demasiado débil. Mara bajó la rampa con botas que crujían sobre metal maltratado y, sin órdenes, lo recogió. Sus guantes temblaron al sentir la vida. El cachorro olió a sal y a ozono, a polvo y a pólvora. Los ojos extendieron un idioma sin palabras, necesidad. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El radar mostró un brillo en el horizonte, cazas del imperio patrullando la zona, como tiburones en aguas negras. La cuenta de tiempo era mínima. Había que elegir, dejar al cachorro y obedecer, o romper protocolos y enfrentar la posibilidad de condenar a todos. La decisión se formó en la mandíbula de Mara tan rápido como un reflejo. La elección fue humana porque en su pecho llevaba la memoria de una hija que ya no cantaba por las noches. De una casa en la tierra que ahora era polvo en un canto de advertencia. No se trataba solo del cachorro. Se trataba de recordar por quién peleaban. El mundo le pedía sacrificios que nunca terminaban. La comandante escuchó su propio pulso como un tambor de guerra. El Hércules no era un barco nuevo. Era un conjunto de esperanzas remendadas y juramentos. En su interior, la tripulación tenía tatuajes de planetas, fotos en murales y nombres escritos con tinta que se parecía a la sangre. Los que quedaban habían visto playas convertirse en cenizas, ciudades derrumbadas y la sonrisa de la tierra invertida en reflejos de miedo. Mara, con cicatrices que se le dibujaban en la cara como mapas de antiguas travesías, recordó la estación donde había aprendido a atar corbatas en ceremonias de graduación que ya nadie celebraba. Recordó un piano oxidado que sonaba a medias en un hangar, y la voz de un niño que una vez le llamó tía en un holoclip que ella conservaba en secreto. La memoria es un arma. Y ella la empuñó. El cachorro, que la tripulación llamó en susurros lumen, respondía al calor y al latido humano como si lo hubiera conocido antes. En los compartimientos inferiores, un equipo médico improvisado intentó estabilizarlo, nanogeles, suturas bioluminiscentes, proteínas sintéticas. No hubo tiempo para ceremonias. El imperio no aguardaba la compasión humana, enviaba órdenes que pesaban como gravilla, y su maquinaria administrativa transformaba actos de vida en anomalías a erradicar. El alto mando había dejado claro que la prioridad era evacuar a colonos de edad avanzada, datos científicos y materiales estratégicos. La fauna no estaba en la lista. Ella guardó la grabación del niño en un bolsillo interior. Lo que hizo fue algo que la galaxia no esperaba, se ofreció.
En una sala de confusión silenciosa, Mara extrajo una decisión que haría resonar su nombre en anuncios clandestinos: alimentaría al cachorro con su propia leche. Fue un gesto de necesidad y de desafío, una reivindicación de lo humano contra la lógica fría de la guerra. La medicina dijo que era arriesgado, la ética dijo que era innecesario, la memoria dijo que era obligatorio. Alimentar al cachorro en un mundo que consumía vida por esferas de influencia era una declaración. El vacío mirar del imperio era profundo y hambriento. La sencillez de un acto podía prender la mecha. La tripulación observó en respeto, medio atónita, medio en silencio ceremonioso. La escena fue íntima: Mara cubierta de luz fría en la medbay, con Numen apretado a su pecho, el sonido del respirador marcando un compás que mezclaba alivio y miedo. Esa imagen sería la chispa escondida que otros verían y reconocerían como algo más que un acto de cuidado, una fiera afirmación de que la humanidad todavía asignaba valor a lo frágil. El universo tomó nota. El universo contuvo el aliento. En los días que siguieron, el Hércules se deslizó como una sombra por corredores de asteroides para evitar detectores. Los relatos de Mara y del cachorro cruzaron canales clandestinos: una transmisión breve, una imagen filtrada, una oración en un foro clandestino. No fue propaganda, fue testimonio. Y el testimonio tiene la fuerza de lo verídico. Mientras tanto, el imperio enviaba emisarios con miras a recuperar lo que consideraban propiedad: especies protegidas, recursos genéticos, control y ejemplo. La humanidad en sus escombros fue poniéndose en guardia. La tripulación no supo si eran héroes o criminales. Pero supieron que estaban vivos. La primera escaramuza lejos de término 9 fue pequeña en escala y descomunal en consecuencias. Un patrullero imperial detectó firmas térmicas y lanzó drones que parecían pétalos afilados. Los escudos del Hércules temblaron bajo la primera tromba. El combate fue cercano y visceral: metálicos gruñidos, chispas que saltaron como insectos golfos, la vibración de explosiones que hacía doler los dientes. Un piloto joven, Cano, fue alcanzado cuando su cabina se abrió a la nada y su caída quedó suspendida en un silencio que nadie quiso romper. La pérdida dejó una grieta en la tripulación, un agujero que resonó como un eco de funeral. La muerte tiene olor. Y dejó su perfume en la tripulación. Mara se quedó con la herida del chico en sus manos limpias. No hubo dramas públicos, solo la construcción de un altar improvisado, botas alineadas, casco polvoriento, una nota que hablaba de regreso. La guerra hizo que la vida se volviera un andamiaje de pequeños ritos. El cachorro, ahora más activo, lamía con torpeza las botas del muerto y tragaba el aire como si intentara traerlo de vuelta. Ese gesto fue una cuchillada en el pecho de los que miraban. Los humanos recuerdan con rituales. Un cachorro intentó recordar por todos. Mientras avanzaban hacia la colonia caída de Gaedus, llegaron rumores: experimentos imperialistas sobre fauna, campos donde extraían bioluminiscencia para alimentar armas. Estaciones donde extinguían ecosistemas enteros para producir combustible. El imperio justificaba sus acciones como orden y progreso, la humanidad lo llamaba saqueo. En los búnkeres subterráneos, pobladores mostraban cicatrices y fotos de playas olvidadas. En una de esas imágenes, Mara encontró la figura de una niña tocando un piano a media luz. La nota quedó suspendida como una herida sonora. La memoria de la música se convirtió en arma moral. La nostalgia es una bandera que no se quemará. En la noche, alguien en la tripulación cantó a medias una canción. Los ataques del imperio aumentaron en saña. Este no era un enemigo que buscara solo victoria táctica, buscaba anular la historia humana, su capacidad de pertenecer a lugares. La estrategia imperial incluía quemar libros, destruir semillas, marcar mapas con cruces donde hubo nombres. Contra eso, la humanidad comenzó a buscar símbolos. La imagen de Mara alimentando al Lumen fue reproducida en micropropagandas, como si una madre planetaria hubiese decidido hacer frente al depredador. El gesto se volvió causa. La causa se volvió contagio.
En medio de este ascenso, hubo traiciones pequeñas, un oficial que vendió coordenadas, un comerciante que cambió Olón por favor imperial. La tensión interna explotó en peleas que nadie quiso ver en público. Mara tuvo que elegir, mantener la tripulación unida como una familia o desintegrarla por medidas disciplinarias que no eran humanas. Ella eligió la unidad y pagó por ello. Un convoy de refugiados fue descubierto cuando un traidor lo vendió por temor a represalias. Las explosiones marcaron el cielo con flores de fuego. La pérdida de civiles dejó a la tripulación sin la inocencia de la duda. El dolor fue una brasa que no se apagaba. La sangre en la cubierta contó historias. En el fragor de esos días, la reputación humana comenzó a cambiar en microesferas. Soldados de otras flotas enviaban mensajes preguntando cómo se podía preservar la vida. Excolonos comenzaron a enviar escondites de suministros. Un grupo de prisioneros exiliados inició sabotajes menores, cortaban líneas de abastecimiento imperiales, liberaban animales en recintos de extracción. La venganza y la compasión se mezclaron hasta parecer lo mismo. La humanidad descubrió que su orgullo podía convertirse en motor, que su pena podía destilarse en estrategia. Los humanos no se rendían. Y de pronto la galaxia escuchó el crujir de su orgullo. Un asalto al complejo de extracción de Gaedus fue planeado con precisión dolorosa, rescatar a los capturados, destruir la planta, mostrar el símbolo de Lumen en la fachada para que los colonos supieran que alguien peleaba por ellos. La noche previa a la operación, Mara quedó sola en la cubierta de mando y abrió la grabación del piano oxidado. La melodía, así de rota, era una palanca que le devolvía propósito. Entre los instrumentos de la guerra y la música había una estrecha cuerda que, al tensarse, hacía que los hombres actuaran. La música fue la brújula que les indicó camino. Los humanos no rezan. Actúan. La batalla de Gaedus fue otro relato de sacrificio. El equipo médico sacrificó recursos, los ingenieros quedaron sin tiempo, y los equipos de infiltración se movieron como sombras. El plan, sin embargo, tuvo costo. Un escuadrón de protección quedó aislado por un fallo en la comunicación. Su último acto fue arrojar cargas contra una cúpula que contenía información genética imperial. Cuando la cúpula explotó, la luz fue como un amanecer invertido. El imperio perdió materia y prestancia, pero el precio humano fue tallado en la memoria. La tierra llamó por sus hijos. Y ellos respondieron con sangre. El costo fue espeso como el humo en los respiradores. Los funerales en los planetas liberados tuvieron lugar sin himnos oficiales, las ceremonias fueron sutiles, personales, con manos que recogían tierra y plumones que marcaban con nombres. En uno de esos ritos, se plantó un pequeño árbol cerei junto a una placa conmemorativa hecha de metal recuperado. La placa no mencionaba maniobras tácticas sino una lista de nombres y una sola palabra, por cuidado. La audiencia lloró sin ruido, como si cada lágrima fuera una pequeña señal que la historia necesitaba. El recuerdo es perpetuo. Y la memoria se volvió jardín. La especie Cerei respondió a la protección con una fidelidad que no era solo biológica sino simbólica. Los jóvenes de Cerei crecieron cerca de los puestos humanos y aprendieron a imitar canciones humanas que faltaban en sus planetas. En un aula improvisada, un niño Cerei tocó una melodía sobre teclas recuperadas, y el sonido, imperfecto y raro, se extendió como un bálsamo. El vínculo entre ambos no era sentimental en la forma fácil, era una promesa hecha en la penumbra, proteger la vida para que algo más que el imperio pueda existir. La promesa tomó raíz. Y dio frutos como árboles que rompen asfalto. La política cambió en formas que ninguna máquina de guerra hubiera previsto. Facciones humanas antes desconectadas comenzaron a coordinar acuerdos sobre protección ambiental, listas de resguardo, boicots a insumos imperialistas. La reputación del imperio sufrió fisuras que no se cerraron con amenazas ni purgas, su imagen de inevitabilidad se resquebrajó. Monumentos a la resistencia comenzaron a aparecer en plazas principales de mundos liberados, no para glorificar la guerra sino para recordar lo que se protegió. Los humanos recordaron por qué pelearon. No fue por territorios.
fue por nosotros. Mara no vio el final. No se sentó a ver la canción hecha movimiento. Su nombre circuló en relatos y en cantos que cambiaron con cada planeta, y en cada versión alguien añadía una línea sobre un piano que no dejaba de sonar. Lumen, que sobrevivió a la brutalidad y al abrazo humano, fue llevado como símbolo viviente a comunidades que necesitaban creer que la vida podía ser salvada. Donde la humanidad había sido un mosaico de supervivientes, ahora era un tejido con hilos nuevos, cuidado, memoria, desafío. La herida no cerró de golpe. Pero aprendieron a caminar con ella. En los meses que siguieron, se constituyeron programas para rescatar fauna, rehabilitar ecosistemas y preservar testimonios. La gente plantó semillas y nombres, la música volvió a los hangars. La humanidad no recuperó todo lo perdido, pero empezó a entender que su valor no estaba solo en la fuerza bruta sino en la capacidad de mantener promesas a lo pequeño y delicado. Esa lección se repitió en comités, en asambleas, en casas donde la luz de la nebulosa ya no era solo un recordatorio de la noche. La galaxia descubrió que la compasión puede ser táctica. Y la compasión se coronó con orgullo. En un atardecer que no pertenecía a ningún mundo en particular, en una plaza improvisada, una madre humana dejó una pequeña ofrenda frente a una estatua que no buscaba glorificar la guerra sino la persistencia. La estatua mostraba a una mujer robusta sosteniendo a un cachorro Cerei, sus rasgos esculpidos con la aspereza del trabajo manual. Un niño que nunca conoció la tierra tocó la base con asombro. El legado se transmitía ahora en manos pequeñas y en canciones rotas recuperadas por un pianista que había sobrevivido. Los recuerdos se volvieron lecciones.